Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias a todos ustedes que han escuchado este llamado solemne que le he hecho a la congregación de la importancia de haber hecho todo lo posible por no dejar de congregarnos hoy, debido a la importancia del mensaje que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Quiero decirles que ayer hemos tenido uno de los cultos más increíbles y extraordinarios que hemos tenido en todo el tiempo, en casi los 9 años que somos como Iglesia Río de Dios. Y tengo la completa seguridad de que Dios va a ministrarnos hoy de la misma manera, aún más. Y creo que Dios también va a estar ministrando de gran manera a esas personas que nos están escuchando en vivo en el Facebook. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje que he titulado La Biblia y Afganistán. Ustedes saben que desde hace 9 semanas yo he estado compartiendo una serie de mensajes que nos va a llevar todo el año, y vamos a terminar el año estudiando esta serie tan preciosa que ha venido a traer un avivamiento, un refrescar a la congregación, la serie de los misterios del Mesías. Sin embargo, no es posible me era imposible continuar y no hacer hoy una pequeña excepción ante la gravedad de lo que está ocurriendo en el mundo y ante la importancia de que la iglesia no ignore lo que está ocurriendo a nivel mundial y que no estemos en tinieblas, sino que realmente con relación a lo que está pasando en Afganistán podamos entender qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. ¿Tiene alguna relación lo que está pasando en Afganistán con las profecías que están por cumplirse todavía en el fin de los tiempos? Vamos a estar estudiando qué relación tiene esto con la nación también de Israel, y vamos a estar analizando qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los posibles escenarios en los que puede llegar a desembocar todo esto. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que la Biblia dice en las cartas de Pedro de que Dios no retarda su promesa de su venida como algunos creen. Dice la Biblia en 2 de Pedro que hay algunos que creen que el Señor retarda su promesa, pero la Biblia dice que no, el Señor no retarda su promesa, sino que la Biblia dice que Dios es paciente porque espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Me escucharon? No es que Él esté retrasando su venida, no es que Él esté dando largas a su venida, sino que la Biblia dice que Él es paciente porque Él espera que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y yo quiero decirles que ustedes hoy que han venido a este lugar, y las personas que están escuchando este mensaje a través del Facebook, tienen el privilegio de poder entender hoy de que Dios nos está llamando al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Y yo quiero comenzar hablando sobre este tema, primero comentando qué es lo que ha pasado en Afganistán, porque hay gente que escucha, ¿verdad? Y hay gente que ha visto noticias de aviones, ¿verdad?, que salen y los aeropuertos han sido invadidos, y hemos visto noticias que han impactado el mundo entero, y hemos visto escenas a través de las noticias que parecen de la película Guerra Mundial Z. Solo en esa película se había visto semejante cosa. Hemos visto personas que se han agarrado de las alas de un avión, de las llantas de un avión, y el avión despega, y cuando el avión ya tiene unos 400, 500 metros, hemos visto a las personas caer. Nunca se había visto, nunca se había visto algo como lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán. Y sin embargo hay personas que todavía no entienden bien qué es lo que está pasando en Afganistán. Las personas escuchan hablar acerca de los talibanes y las personas no saben quiénes son los talibanes y no saben qué relación tiene esto con la Biblia, y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y necesitamos entender primero que todo un poco de historia, y vamos a empezar aclarando, queridos hermanos, que la República de Afganistán es una república realmente
nueva, es reciente, su fundación como república declarada, el día de su independencia fue en 1973. A partir de ahí, de 1973, Afganistán se convierte en una república independiente. No es un país que tenga costas, es un país que limita en el sur con Pakistán, al este con Irán, al oeste con Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y al norte limita con China. Y realmente el conflicto de Afganistán y todo lo que estamos viendo no es algo que sea reciente, sino que realmente esto es algo que tiene más de 40 años de problemas que muchos de nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que ha estado ocurriendo. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo estaba en 7º año de colegio. Recuerdo que estaba en un recreo y nunca olvidaré, es una escena de esas escenas que uno nunca se va a olvidar. De repente recuerdo que fui a la soda del colegio para ir a comprarme algo de comer y estaba prácticamente todo el colegio viendo el televisor. Todas las personas, nadie hablaba, fue una escena tan extraña, ver adolescentes que no están hablando entre ellos, ver adolescentes que no están payaseando entre ellos. Fue algo tan impactante de repente ver a adolescentes asustados, viendo todos el televisor, había un silencio sepulcral. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Era el 2001, era el 11 de septiembre del 2001 y los Estados Unidos estaban sufriendo el mayor acto terrorista de toda su historia, la caída de las Torres Gemelas. Y ahí, a partir de ahí, hace 20 años empezamos a escuchar acerca de Afganistán, pero en realidad el problema es mucho antes, porque este problema se remonta, pónganme mucha atención para que ustedes puedan entender la historia de lo que está pasando, de 1798 a 1992, Afganistán entró en una guerra de su historia que se llama la Guerra de Afganistán. ¿Y de qué trata esta guerra? Recuerden que Afganistán es un país que era un país que estaba limitando con la Unión Socialista, con la Unión Soviética. Y el poder y la influencia comunista que recibía Afganistán era bastante fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que estalló esta guerra en 1978? Porque un grupo de comunistas afganos querían tomar el poder del país y querían imponer una ideología atea en un país que es 90% practicante del Islam. Y eso hizo que estallara una guerra, que es la guerra que les acabo de decir, que se conoce como la Guerra de Afganistán, que comenzó en el 78. Sin embargo, por supuesto que era imposible imponer ateísmo en un país que es 90% militante del Islam. Así que se levantaron una gran cantidad de grupos que se van a conocer como los muyahidines, y estos grupos van a ser pro-Islam y van a vencer a los comunistas. A tal punto que en 1989 la Unión Soviética retira sus tropas de Afganistán, viendo la gran derrota que han sufrido, y a nivel de historia, esta derrota de Afganistán se le conoce como el Vietnam ruso o el Vietnam soviético, porque así como fueron humillados, ¿verdad?, y derrotados los estadounidenses en Vietnam, en Afganistán le pasó lo mismo a los rusos. Entonces, en el momento que los muyahidines, que eran esos grupos pro-Islam, ganaron, ¿qué fue lo que ocurrió? Que empezaron de inmediato a pelearse entre ellos, porque no eran un grupo unificado, empezaron a pelearse entre ellos para ver quién podía tomar el poder, quién se hacía con el poder. Y en 1996 ganaron los talibanes. Y aquí es donde comenzamos a escuchar, históricamente hablando, por primera vez de los talibanes. Pero sin embargo queda la pregunta: ¿quiénes son los talibanes? Y toda la historia demuestra, en primer lugar, que la palabra talibán significa, en lengua pastún, significa estudiantes, y este grupo se cree que surgió
en el norte de Pakistán, en el país que está limitando con Afganistán. Se cree que surgió en Pakistán en 1990 en seminarios religiosos que estaban siendo financiados por Arabia Saudita y que interpretaban el Islam con una interpretación sunita, porque el Islam está dividido en dos grandes interpretaciones o dos grandes tradiciones, sunitas y chiitas. Entonces, de aquí fue donde nacieron los talibanes, de seminarios de formación sunita. Sin embargo, en el principio, los talibanes fueron bien recibidos en Afganistán. ¿Por qué razón? Porque los talibanes se encargaron de proteger y de asegurar todos los lugares que ellos estaban dominando. Las carreteras que ellos controlaban, los talibanes se encargaron que fueran vías seguras y empezaron a activar el comercio en Afganistán. Y por lo tanto, empezaron a ser bien recibidos por los afganos. Sin embargo, este grupo también es importante aclarar que los talibanes son un grupo de interpretación que se llama la Sharia, que es una interpretación del Islam completamente radical, completamente ortodoxa, completamente, es como el límite del fanatismo del Islam, y se han caracterizado también por violar los derechos humanos, y por eso es que se han visto, en el tiempo que gobernaron los talibanes, se vieron fusilamientos públicos de asesinos, de adúlteros también, de hombres y mujeres que cometían adulterio, eran asesinados también públicamente, y también a los ladrones les cortaban sus manos. Se han caracterizado por las amputaciones también los talibanes, y también se han caracterizado por establecer que el hombre forzosamente tiene que usar barba y que la mujer está obligada a usar el burka, que es ese atuendo de una sola pieza que permite que solo se vean los ojos de las mujeres. Estos son los famosos talibanes, que después de eso van a darle abrigo y van a acoger a Osama Bin Laden y van a acoger a su grupo terrorista Al-Qaeda, y para el año 2001, en el 11 de septiembre, van a hacer los atentados que ocurrieron en Estados Unidos, derribando las dos torres gemelas, atacando el Pentágono también. Y recuérdense ustedes que hubo un cuarto vuelo que los tripulantes no permitieron que se estrellara contra la Casa Blanca, y hay una película que se llama así, El Cuarto Vuelo, en honor a todos esos tripulantes valientes que les costó la vida, pero que no permitieron que estos terroristas pudieran hacer lo que les dio la gana. Para el 7 de octubre de ese mismo año, unos días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, teníamos a Estados Unidos invadiendo Afganistán. Esto ocurrió en el gobierno de George Bush, y después de eso, en cuestión de unas semanas, Estados Unidos junto con otros países, ¿verdad? Por supuesto de la Unión Europea y Canadá, lograron derrotar a los talibanes en cuestión de semanas. En unas 2 semanas ya los talibanes estaban derrotados. Sin embargo, es importante aclarar que Afganistán es un país inmenso y también es un país con una topografía muy, muy pronunciada, donde hay grandes montañas, y aunque los talibanes fueron desplazados de las provincias y de las ciudades más importantes, los talibanes se refugiaron en zonas desérticas, se refugiaron en zonas urbanas, y han estado sobreviviendo por 20 años, porque escúchenme bien, el 11 de septiembre de este año se va a cumplir 20 años desde los atentados de las Torres Gemelas. Estos 20 años significaron el desgaste militar y económico de Estados Unidos y de la OTAN, a tal punto que esto ha sido, ¿verdad?, impresionante, la cantidad de miles de millones de dólares que ha gastado Estados Unidos, a tal punto que una de las propagandas y de los eslogans en campaña de Donald Trump fue que los estadounidenses, las tropas estadounidenses, regresaran a su hogar, porque tenían 20 años de estar en un país ajeno.
Entonces, en el año 2018, Donald Trump negoció directamente con los talibanes e hicieron un pacto de paz que se llama el Pacto de Paz de Doha. Y en este pacto de paz, lo que el acuerdo fue de que iban a liberar miles de prisioneros de guerra de los talibanes, a cambio de que las tropas estadounidenses en 6 meses se retiraran progresivamente, siempre y cuando los talibanes se comprometieran a no atacar a las tropas estadounidenses y se comprometieran a no permitir nunca más la entrada de Al Qaeda en Afganistán. Ya para el año 2020 se hizo este pacto de paz. En el 2018 Donald Trump empieza con las negociaciones y en el año 2020 se hizo este pacto de paz donde Estados Unidos se comprometía a retirarse. Sin embargo, en el 14 de abril de este año, el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el 11 de septiembre las tropas de Estados Unidos, en el 20 aniversario en el que se recuerda los atentados de las Torres Gemelas, iban a sacar las tropas. Y entonces, por supuesto que todos los demás países iban a sacar sus tropas, porque actualmente hay habían 100,000 soldados de diferentes países en Afganistán, de los cuales 90,000 eran de parte de Estados Unidos. Y entonces, al haber hecho esto, Joe Biden, al haber dado esta noticia precipitada, sin haber negociado con los talibanes, porque esto que ha hecho este presidente es algo completamente irresponsable, y sin haber presentado un plan de cómo van a evacuar el país, de repente esto hizo que los talibanes, que tenían 20 años de estar fortaleciéndose dentro de Afganistán y fuera del país, en Pakistán, lo que ocurrió fue entonces que empezaron ahí mismo, desde esa noticia, empezaron a apoderarse de todo Afganistán. Y ya para el 15 de agosto, el Día de la Madre de Costa Rica, declaran la victoria porque el presidente de Afganistán huye y sale del país. Y esto es lo que ha pasado, queridos hermanos, en los últimos días. La salida de las tropas de Estados Unidos, la huida de las tropas internacionales, ha hecho que los talibanes se lograran apoderar de todo el armamento y de las bases militares de lo que era la policía de Afganistán, del ejército de Afganistán, y también de armas y de bases militares que eran propias de estos países también que estaban interviniendo en Afganistán. A tal punto que fue un ridículo pero tan grande, que el mismo expresidente Donald Trump dijo que cómo era posible que ante esa huida de gallinas, porque verdad, huyeron como gallinas de ese lugar, cómo es posible que no se les ocurrió bombardear las mismas bases de ellos para que no tuvieran los talibanes acceso a esas plataformas. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, qué significa todo lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué significa todo lo que está ocurriendo en este momento y qué importancia tiene para la iglesia lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán? Escúchenme bien lo que significa esto. Estamos contemplando y estamos siendo testigos, y somos la generación que está viendo con sus propios ojos el desplome de Estados Unidos como la gran primera potencia mundial. Somos la generación que está contemplando con sus propios ojos cómo la primera potencia mundial está desplomándose y perdiendo toda su hegemonía política y militar en el mundo. ¿Y qué importancia tiene eso con nosotros y la Biblia? Que Estados Unidos no aparece una sola vez en toda la Biblia, y Estados Unidos no tiene un papel que cumplir en el fin de los tiempos según la Biblia. Estados Unidos no aparece en ninguna parte de la Biblia. Es necesario que para que se cumplan las profecías bíblicas, Estados Unidos como potencia mundial tenga que caer, y nosotros somos la generación que está contemplando con sus propios ojos
el cumplimiento de este escenario que es necesario que ocurra para que se puedan cumplir las profecías bíblicas. Porque escúchenme bien lo que les voy a decir, porque Estados Unidos no tiene un papel que cumplir en el fin de los tiempos, pero bíblicamente hablando sabemos que Rusia y China sí van a ocupar un papel protagónico en el fin de los tiempos. Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 profetiza una guerra que todavía no ha ocurrido en la Biblia, en la historia de la Biblia y en la historia de Israel, que es la batalla de Gog y Magog, siendo Gog Rusia. Y en esta guerra que se profetiza en Ezequiel 38 y 39, encontramos a Rusia, a Turquía, a Irán, a Sudán y a Libia atacando a la nación de Israel, y es una profecía que aún no se ha cumplido y que difícilmente se cumpliría viendo el escenario político si Estados Unidos todavía fuera ese gran gigante que siempre ha protegido a la nación de Israel. Estados Unidos, desde que se fundó el Estado de Israel, ha sido el gran aliado de la nación de Israel. Y para que estas guerras se puedan cumplir, es necesario que Estados Unidos deje de ser ese gigante que siempre ha estado detrás de la nación de Israel. También la Biblia describe que cuando se esté en el tiempo de la tribulación, cuando ya esté el anticristo en esta tierra, Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Ahí tienes a los chinos. ¿Saben ustedes qué significa lo que ha hecho esto? ¿Qué significa esto que ha hecho Estados Unidos de salir de esa forma tan irresponsable de Afganistán? No significa más que su desplome. ¿Cómo es posible que dejan un país a merced de los terroristas, de las personas que acogieron al grupo terrorista que fueron responsables de la caída de las dos torres gemelas? El Estados Unidos de hace 20 años no hubiera permitido jamás esto, pero Estados Unidos ha venido perdiendo poder. Y escúchenme bien lo que les voy a decir: no cabe duda que este presidente Joe Biden es un presidente que ha sido impuesto por Dios para la caída de Estados Unidos y para juicio de la nación. Porque cuando ustedes leen la Biblia, ustedes van a encontrar que muchos reyes que Dios pone, porque Dios es el que pone reyes, no vayan a pensar que es el diablo el que los pone. Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Y muchas veces Dios pone reyes para caída, para destrucción y para juicio. No cabe duda alguna que el presidente que tiene actualmente los Estados Unidos es un presidente para juicio de la nación. Que Estados Unidos se haya retirado de esta forma de Afganistán no significa más que la pérdida de la influencia de Estados Unidos en el Oriente, y no significa más que el surgimiento y el ascenso del poder de las otras dos potencias emergentes, que son Rusia y que es China. Y sin embargo, con todo y esto, la iglesia del Señor parece que está hechizada. Me refiero a la iglesia del mundo entero, porque los cristianos estas cosas parece que no les importan, porque los cristianos estamos muy, pero muy entretenidos. Yo quiero decirles esto con todo mi corazón, hermanos. Este mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes el día de hoy es precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta en qué ando yo. Ayer yo le comentaba a la iglesia, ayer sábado, y le preguntaba y les decía: ¿en qué andamos nosotros? ¿Saben ustedes que si Satanás se reúne con sus demonios y con sus ángeles caídos y empiezan a preguntarse de qué manera están trabajando, porque es un reino altamente organizado? La Biblia dice que tiene principados, que tiene potestades, que tiene gobernadores, que tiene huestes de maldad en las regiones celestes. Es un
es un reino altamente ordenado y organizado. Tengamos mucho cuidado nosotros de querer jugar a ser cristianos, porque Satanás no juega a ser diablo. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando el enemigo se pone a hablar y empieza a hablar sobre cómo estamos trabajando, yo me lo imagino a él preguntando, a ver, ¿y cómo está el asunto con fulana? Tranquilo, la tenemos completamente anulada. ¿De qué manera? La tenemos bastante entretenida viendo todas las temporadas de Grey's Anatomy. Tranquila, tranquilos, ni siquiera tiempo para orar tiene. Y al fulano, ¿cómo está el asunto con el fulano? Tranquilo, ese es otro soldado del ejército de Dios que está completamente anulado. Lo tenemos pegado con pornografía y de ahí lo tenemos desde hace tiempo pegado. ¿Y qué me dicen de Mengana? Tranquilo, la tenemos completamente anulada, ¿verdad? Con rencor, con falta de perdón, está amargada, ¿verdad? Ha dejado de velar. De esa es la forma en que el enemigo está tratando de trabajar en las iglesias. Y tenemos cristianos muy, pero muy ocupados con los proyectos del trabajo, muy ocupados haciendo empresas, muy distraídos con la universidad, ¿verdad? Pegados con pecados sexuales, pegados con pecados de avaricia, y el ejército de Dios parece que está totalmente eclipsado por el enemigo, a tal punto que a pesar de todas estas cosas, hay cristianos que para ellos ahorita no es importante orar, no es importante leer la Biblia, no se disipulan, se congregan cada vez que se muere un cardenal. Esta es la situación que está viviendo la iglesia de Cristo. Estamos contemplando el mayor cambio político que va a sufrir el mundo desde la segunda guerra mundial, y tenemos a los cristianos en quién sabe qué cosa. ¿Saben ustedes que en esta congregación, desde que ocurrió la pandemia, hubieron personas que nunca más volvieron a venir? Y no crean que son personas que se fueron a congregar a otro lugar, porque si se fueran a congregar a otro lugar, no importa, estamos en las cosas del reino de Dios. Hay personas que desde la pandemia no se volvieron a congregar más. Y yo me pregunto, ¿será que tan hechizados están? ¿Tan ciegos están? Cristo le dijo a la nación de Israel, les dijo, ustedes dicen, haya rabones en el cielo y lloverá, y así sucede. Y ustedes también dicen, viene un viento del sur y hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no saben distinguir las señales proféticas de su tiempo. Y yo estoy compartiendo este mensaje el día de hoy porque yo el día de hoy les estoy queriendo decir, queridos hermanos, que el Señor está siendo paciente con muchos de nosotros, porque está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Yo no sé si nosotros vamos a ser la generación que va a contemplar el arrebatamiento, pero yo se lo decía ayer a la congregación, y ayer hubo una presencia de Dios impresionante y una respuesta de Dios impresionante en la congregación. Pero yo les decía a ellos, yo amo esta congregación y yo le oro al Señor y le pido que si nosotros somos la generación que va a experimentar el arrebatamiento, no haya un solo miembro de esta congregación que tenga que venir a este lugar a llorar. Que no haya una sola persona en esta congregación que que tenga que tomar el liderazgo de esta iglesia. Quiero pedirles que vayan por favor conmigo a Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo número 5.
¿Saben ustedes una cosa? Satanás es especialista. Satanás es especialista en hacer que nuestra atención se pierda. Y les voy a dar ejemplos para que vean ustedes cómo Satanás opera. El 14 de mayo del 2018 se cumplió una de las profecías del fin de los tiempos, Zacarías capítulo número 12. He aquí pongo a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. El presidente Donald Trump pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, haciendo que Jerusalén una vez más sea discordia entre todas las naciones. ¿Y por qué se vio eclipsada la noticia? Por el mundial. Y después tuvimos la noticia de que en el gobierno de Donald Trump empezaron a hacerse se hizo un pacto de paz con varias naciones, pero la primera de todas ellas fue con la nación de Bahrein, lo cual es importante porque la Biblia, cuando habla del anticristo, de la bestia, del desolador, en Daniel capítulo 9 versículo 27 dice que confirmará un pacto de paz. No hará un pacto de paz, confirmará un pacto de paz. ¿Y qué pasó ese día? El Liverpool le metió una goleada al Barcelona. Y ahora, en estos días que ha ocurrido estas noticias de Afganistán, ¿en qué está la gente atenta? En que ahora Messi está jugando con el Paris Saint-Germain. Así de eclipsados están muchísimos cristianos, y así de ciegos están muchísimos cristianos. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid al encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron a él con la fiesta, y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Y yo hoy solemnemente, con mucho temor de Dios y con mucho amor pastoral, les digo, queridos hermanos, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿En qué andas tú? ¿En qué ando yo? ¿Cómo está mi estado ahorita como creyente? ¿En qué ando yo? ¿En qué ando? ¿Dónde está mi corazón? Porque donde esté mi corazón, ahí está mi tesoro. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que, y ya con esto estoy terminando, que yo quiero recordarles que es bíblico
que nosotros hagamos confesiones de fe delante de muchos testigos. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 6, capítulo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. La iglesia primitiva hacía declaraciones de fe públicas delante de muchos testigos. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que yo hoy, casi nosotros no lo acostumbramos, pero yo quiero que hoy nosotros podamos hacer un acto público de fe, pero con mucho temor de Dios. Porque precisamente esto lo hicimos exactamente ayer. Porque yo hoy traje candelas. No vayan a pensar que es para prenderle a un santo, ¿verdad? Sino que yo quiero que ustedes y yo hoy podamos reflexionar en si yo voy a tomar realmente la decisión de velar o no. Y todas aquellas personas que realmente quieran velar y tomar la decisión de velar en su vida, dentro de unos minutos nuestra hermana diaconisa va a estar aquí adelante. Yo voy a ser el primero en encender esta vela como una declaración pública de que el primero que toma la decisión de velar de todo corazón en esta congregación soy yo. Porque esta iglesia se merece un pastor que vele con sinceridad. Y tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, pero bueno, el pastor, se supone que el pastor siempre está velando. Y hay personas que piensan que nosotros los pastores, ¿verdad?, somos como bichos raros, ¿verdad?, que no tenemos problemas en el hogar, que no tenemos problemas en el matrimonio, que no tenemos problemas, que no somos tentados. Yo no sé qué es lo que piensan a veces de los pastores, pero ¿saben una cosa? Yo tomo la decisión de velar. Y quiero decirles, queridos hermanos, que tengan mucho cuidado con lo que vamos a hacer ahorita. Porque yo quiero decirles esto: si usted no desea velar, nadie en esta congregación te va a juzgar, nadie te va a criticar. Pero ten mucho cuidado con lo que estamos a punto de hacer. Porque con lo que estamos a punto de hacer es una confesión pública de fe. Y esto puede ser para bendición. Pero si en ti no hay temor de Dios, con esto que vamos a hacer, esto se convertirá en maldición. Porque esto no se trata de, como pasó el que está a la par mía, entonces yo paso también. No se trata de eso. Se trata de, ¿voy yo a velar en mi vida? ¿Qué significa velar? Velar significa vivir una vida como si Cristo viniera hoy. Eso significa velar. Velar significa comenzar a vivir una vida como si supiéramos que Jesucristo viniera el día de hoy. Te hago una pregunta: ¿cómo vivirías si hoy sabes que el Señor viene a la medianoche? ¿Cómo vivirías? Eso es velar. Dice la Biblia, bienaventurado, en Mateo capítulo 24, bienaventurado aquel siervo, cuando venga su Señor, le haya haciendo su voluntad. De cierto os digo que el Señor de aquel siervo le servirá a él mismo y le pondrá sobre mucho. ¿Saben ustedes qué es velar? Velar es reconocer el llamado que Dios me ha dado, es reconocer el ministerio que Dios me ha dado y es ponerlo al servicio de Dios, esperando que cuando el Señor venga me encuentre sirviendo. Eso es velar. Ojalá el Señor no te encuentre muy distraído con otras cosas.
Ojalá el Señor no venga y te pida por los 5 talentos, los 10 talentos que te pidió, y tengas que decirle: Señor, sé que eras un siervo, un amo duro que cosechas donde no sembraste, así que enterré lo que era tuyo porque tuve miedo, pero aquí tienes lo que es tuyo. Velar es que cuando el Señor venga, el Señor te encuentre dando fruto. Velar es santificarse. Velar es arrepentirse de todo lo que yo debo de arrepentirme. Velar es reconocer en lo que he pecado, es confesar en lo que he pecado. Porque la Biblia dice en Primera de Juan: si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Termino con esto. Sé que hay muchas congregaciones en este mundo que están velando, pero también sé que no son la mayoría, porque dice la Biblia que antes de que aparezca el día del Señor es necesario que primero venga la apostasía. ¿Cuántas congregaciones en el mundo Dios les está dando la oportunidad hoy que ustedes están recibiendo? Mucha gente hoy fue a una iglesia esperando escuchar la palabra de Dios, y lo que escuchó desde el altar fue psicología, y lo que escuchó desde el altar fue: venga, pacte con Dios para que Dios le bendiga su negocio. ¿Cuántas congregaciones tienen el privilegio que ustedes tienen el día de hoy? El llamado tierno del Señor de que procedamos al arrepentimiento, de que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo. ¿Saben que esto es noble? La Biblia dice que los profetas indagaban acerca del tiempo, en qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo indicaría que era el momento. Pero dice la Biblia que les fue dicho: no para ustedes, sino para postreros. Es noble indagar el tiempo. Así que yo quiero invitarlos por un momento a que ustedes puedan ponerse de pie. Porque a las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron el aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, pues vuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que tengan mucha paz, que el Señor esté con ustedes.